Buenas tardes, mi nombre es Juan Rey y vamos a hablar sobre transistor PNP, su símbolo y su convención en circuito. Vamos a hablar primero una introducción sobre el transistor. ¿Qué es un transistor? El transistor es el dispositivo que regula el flujo de corriente o de tensión, actuando como un interruptor o amplificador para señales electrónicas. ¿Qué es un transistor PNP? Bueno, un transistor PNP es uno de los que controla el flujo de la corriente principal, alterando el número de agujeros en el lugar del número de electrones en la base. Esto se lo mostraremos a continuación en la siguiente imagen. El funcionamiento de un transistor puede tener tres estados posibles en su trabajo dentro de un circuito, la cual es en activa, en corte y en saturación. En activa nos dice que deja pasar más o menos la corriente va a ser variable. En corte no deja pasar la corriente, entonces sí, la corriente va a ser cero. Y en saturación deja pasar toda la corriente, entonces es decir que es la corriente máxima. Como sabemos que los transistores se dividen también en dos tipos, que tenemos PNP y NPN. Entonces nos va a dar una pequeña diferencia entre los dos. Nos dicen que el PNP, cual estamos estudiando, es que la corriente de salida entre el emisor y el colector entra por el emisor y sale por el colector. Y en diferencia al NPN, la corriente entra por el colector y sale por el emisor. Entonces es al revés. Tenemos la diferencia entre los dos transistores. El transistor VJT también con su simbología y su convención en circuito. Este es el otro tema a tratar, en la cual tenemos que hablar sobre unos parámetros en sí del transistor. Los parámetros principales que definen el comportamiento de un transistor son ganancias de corriente del dispositivo, tensiones típicas de funcionamiento en las diferentes zonas de funcionamiento, la frecuencia de corte del transistor y la potencia máxima disipada por este. Es necesario tomar en cuenta esto para que tengan en cuenta en el símbolo, o sea, en la diferenciación de los transistores entre NPN y PNP, la cual se vamos a presentar a continuación estas dos tipos de simbología. Ahora vamos a hablar sobre convención por el circuito. La convención por el circuito se dice que considera que la corriente es positiva en el sentido del movimiento de las cargas positivas. Normalmente la corriente es debida al movimiento de electrones. En sí, los electrones tienen cargas negativas. Eso significa que el sentido positivo de la corriente es el opuesto al sentido del movimiento del electrón, es decir, del polo positivo al polo negativo. Esto se va a mostrar a continuación en la siguiente imagen, hablando sobre esto.